Ahora vamos al segundo tema del programa, el tema de deuda y clima, ¿no? ¿En qué consiste este tema de los canjes de deuda por clima? Este tema, digamos, las ventajas y los riesgos de este mecanismo que hoy en día pues está siendo promocionado por todas las multinacionales, ¿no? Entonces, todos los organismos multilaterales. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Se acaba como dije en el principio del programa, pues en Ecuador acaban de hacer un canje de deuda por clima y pues hay un fondo para la protección de las Islas Galápagos, pero ha habido muchas críticas en la forma como se ha negociado esto, ¿no? Vamos a conversar sobre este tema con Daniel Ortega, quien ya nos acompaña. Él es el director del Centro de Desarrollo y Políticas Públicas de SPOL, además copresidente del panel de expertos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, miembro del Consejo de Expertos de Administración Pública de Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo en Finanzas Sostenibles. Tremenda experiencia de Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Aldo Cagliari, él es el director senior de política y estrategia en la organización Jubileo de Estados Unidos, también muy conocedor de este tema. Muchas gracias a ambos por estar aquí. ¿Me escuchan bien, Aldo y Daniel? Sí, muy bien, gracias, Verónica. Un gusto estar aquí. Muy bien, Daniel, empezamos contigo. ¿Cuál es el objetivo del canje de la deuda por clima, ¿no? ¿Cómo funciona? Muchísimas gracias, Verónica. Un placer de poder acompañarlos el día de hoy y un saludo caluroso a todos los hermanos de la Patria Grande. Nosotros confrontamos un momento como sociedad global muy crítico, no solo por los efectos del cambio climático, sino porque afecta a sus poblaciones más vulnerables, pero también nuestra propia capacidad de autodeterminarnos en un modelo de desarrollo que los beneficie y que redistribuya riqueza. El cambio climático se ha observado desde diferentes perspectivas. Una de ellas es de asegurar una transición justa en el sentido de que no cree más desempleos, de que no agrande estas disparidades, y buscamos entender cómo nuestros países severamente endeudados pueden lograr esa transición al tiempo de convertir esa deuda, ponerla en servicio de esta transición. Entonces los canjes de deuda por clima se exploran como un mecanismo real que puede ser utilizado, bien diseñado, para en aquellos tramos donde la deuda sea legítima, ponerla en el servicio de esa transición de las poblaciones más necesitadas. Ok. Y Aldo, por ejemplo, en lo que había mencionado, ¿no? Que en la próxima cumbre del nuevo Pacto Financiero Global que ha convocado el presidente de Francia para realizarse en París, van a abordar el tema de Ecuador, ¿no? A propósito del canje de deuda por clima, en el tema concreto de las Islas Galápagos. ¿Este acuerdo ha sido óptimo para Ecuador? Por lo que he podido ver y a la luz de la experiencia que tenemos en canjes de deuda por clima, no es el ejemplo que yo pondría de un canje que funciona bien. Creo que ha habido varias falencias en este caso, falencias de gobernanza, falencias en términos de cuál es la ventaja real financiera que le reditúa al país. Creo que Daniel lo ponía en muy buenos términos. Es una herramienta que bien diseñada puede ser útil en ciertos contextos específicos, pero no me parece que el caso de Galápagos sea un caso en el que podemos decir que se han dado esas condiciones. ¿Y por qué, digamos, no convence este acuerdo, Daniel? Pues con mucho gusto. Si nosotros hablamos de una transición justa, climática, instrumentos para financiarla pasan primero por entender la legitimidad de esa deuda, segundo, tener un programa, una estrategia real de su renegociación, priorizando primero qué parte o tramo de la deuda puede ser completamente aliviado, es decir, condonado. Segundo, qué componentes de la deuda, por ejemplo, multilateral, puede ser canjeada para invertir en ciertos planes y acciones que creen más empleo, que atraigan inversiones
pero que al mismo tiempo preparen las poblaciones más vulnerables para resistir al clima, y solo un componente residual, por así decirlo, que pueda ser sujeto a canjes legítimos, como los trato de observar desde un enfoque académico. ¿Y a qué me refiero con legítimos? A que primero permitan preservar la capacidad soberana del país de tomar sus decisiones, tanto de sostenibilidad fiscal como de gestión de recursos, particularmente recursos estratégicos. La biodiversidad en el caso ecuatoriano es un recurso estratégico, tanto como el petróleo, como el espectro radioeléctrico u otros más, que además goza de derechos de la naturaleza, por lo cual tiene una condición importante. Desde esa perspectiva, el canje que hemos observado, si bien es cierto, no se puede encasillar como un canje estrictamente de deuda por clima, sino de deuda por naturaleza, tiene tres áreas principales de debilidad. Como bien lo comentaba Aldo, desde el punto de vista económico, que se ha concretado como la mayor contribución, si bien existe una reducción nominal del valor total de la deuda, recordemos que el país tiene 68.000 millones de dólares en deuda, y el servicio de la deuda ocupa un espacio importante en nuestro presupuesto, por lo cual nos subyace en un círculo vicioso de déficit, endeudamiento, déficit, ¿no? El canje, pese a ese beneficio, no satisface las necesidades de conservación de las islas, dejando un déficit fiscal anual de más de 11 millones y dejando al país endeudado a una tasa mayor que la que tenían los bonos. Estos bonos, recuerden ustedes, incluyen bonos 2030 y a posteriori hasta el 2045. De los bonos 2030, dos elementos claves. Primero, tenía una tasa del 9%, y segundo, ya la Comisión de Auditoría de la Deuda que Ecuador había mantenido en los años anteriores había observado indicios de ilegitimidad porque los habían canjeado en beneficio de los acreedores y no del país. Más allá de eso, el préstamo que asume el país, que es con un vehículo especial de giro, al cual me voy a referir posteriormente, es decir, no es con ningún agente privado reconocible como Credit Suisse, que se ha mencionado, no es con Credit Suisse el préstamo, es una tasa de más del 11%. Entonces, es un canje que además de tener problemas de transparencia, de rendición de cuentas, de gobernanza, no cumple, primero, con las necesidades de financiamiento de conservación de las islas y sus reservas marinas, y segundo, nos deja comprometidos en una deuda que favorece nuevamente actores privados. Entonces, Aldo, después de escuchar a Daniel un poco cuáles han sido las características de este canje en el caso de las Islas Galápagos, ¿por qué es que lo ponen como el gran ejemplo entre los organismos multilaterales? Porque claro, yo supongo que es porque ellos siempre, los acreedores, como bien dice Daniel, son los que siempre ganan y no los gobiernos. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, aquí hay una acotación que hay que hacer. Los organismos multilaterales en realidad no son los que están promoviendo estos canjes. Los que están, o sea, de hecho, desde la sociedad civil hemos estado tratando de hacer incidencia para que sí promuevan los buenos canjes de deuda por clima, pero, por ejemplo, el Banco Mundial hasta el momento ha sido muy reacio a apoyar cambios de canje de deuda. El FMI ha dado un apoyo calificado muy limitado, ¿no? Por razones que también pues, no voy a entrar tanto en el detalle, pero que son en algunos casos buenas razones las que han dado para limitar su apoyo, ¿no? Por ejemplo, una de las razones que el FMI dice es si uno realmente quiere apoyar el clima, hacer una donación que vaya directamente a objetivos de clima, es normalmente un mecanismo mucho más directo y más efectivo para apoyar que con donación de deuda a cambio de una acción en favor del clima, ¿no? Ahora, por supuesto, hay situaciones en las cuales uno no puede esperar que haya esa donación y entonces se considera, si aliviemos una parte de la deuda para que se dirijan esos ahorros al clima, pero no lo veo tanto como una cuestión que estén promoviendo en este momento los organismos multilaterales. Creo que viene una incidencia que hizo la primer ministro de Barbados, ¿no? También por buenas razones, porque como decía Daniel, si están bien diseñados puede ser una herramienta muy positiva y creo que esto es lo que se ve, ¿no? Y se ha buscado proponer con la teoría del canje de deuda por clima.
y por eso es que está en la agenda. Ahora, no entiendo por qué se ha seleccionado Ecuador y esta experiencia cuando, por ejemplo, uno ve la experiencia de las Islas Seychelles, que han tenido un canje que, si bien ha sido, quizás por el volumen, ¿no? Se me ocurre que puede ser, creo que el canje de deuda por clima en el caso de Ecuador, la cantidad de deuda que involucra es la mayor. Si bien las ventajas para el país no son positivas, pero en términos de volumen es un gran canje, comparado con lo que pasó en las Islas Seychelles, comparado con lo que pasó con Belice y con Barbados, que han tenido experiencias, Barbados 150 millones de dólares, el de Belice como 600 y tantos millones de dólares. Entonces quizás por eso es que se lo está presentando, pero en términos de los objetivos y en términos de la gobernanza no entiendo realmente por qué se ha elegido este canje para tratar, uno tendría que elegir un canje que, además un canje que ya esté funcionando por cierto tiempo, ¿no? Para poder tener cierta lectura de qué es lo que se está logrando, y no es el caso de este canje. Así es, así es. Y claro, los especialistas se preguntan el cómo, ¿no? Ahora, permíteme, acá yo voy a mencionar justamente para hacer quizás una hipótesis de por qué se está poniendo este tema como ejemplo para esta próxima cumbre del nuevo Pacto Financiero Global en Francia. Y yo supongo que es porque, bueno, acá dice que de los 450 millones de los, digamos, acá hay un bono ligado a la conservación marina de Galápagos por 656 millones de dólares. Acá serán 450 millones los que serán administrados por una organización sin fines de lucro creada para este fin. De los 450 millones, 222 serán para proyectos de conservación. El resto me imagino que para temas administrativos. Pero esta organización sin fines de lucro es independiente del gobierno ecuatoriano. O sea, no tiene no está ligada. O sea, el gobierno ecuatoriano no puede hacer nada al respecto, sino la ONG que ellos han elegido y que han conformado especial para esto y que además manejan los fondos. Entonces, en todo este tema de la guerra por el agua y por el clima a nivel internacional, esto quizás sería un excelente ejemplo para las grandes potencias para manejar los recursos de nuestra región, por ejemplo. No sé, esa es una hipótesis. Daniel, ¿tú qué opinas? Hemos observado un serio debilitamiento de nuestra soberanía en dos dimensiones. La primera es en la capacidad de determinar nuestra política pública, tanto la de sostenibilidad fiscal como la de conservación. Es decir, no solo transferimos recursos públicos que según la Constitución, el Código de Finanzas Públicas y la Ley de Contraloría, los recursos no pierden su naturaleza de público por más que los va a administrar una ONG internacional, ¿sí? Entonces, estamos nosotros fondeando una ONG privada para que la ONG privada tome decisiones a nombre del gobierno del Ecuador y de sus ciudadanos para implementar políticas y proyectos en un área tan sensible como Galápagos. Nos parece completamente preocupante, sobre todo que se piense como un modelo que debe replicarse en otros países, que inclusive puedan tener institucionalidad aún más débil que la nuestra. Yo lo pongo en perspectiva, ¿no? Todos sabemos que la deuda de Alemania posguerra fue condonada. Yo me imagino en esa misma reunión un país tercero con agentes privados planteándole a Alemania: señores, nosotros vamos a coger un tramo de su deuda, los vamos a poner en una ONG internacional que esté en un tercer país, que además es un paraíso fiscal, porque esta ONG la registraron en Delaware, ¿sí? Y es esa ONG la que va a financiar la reconstrucción de Alemania. Sería un sinsentido. Pero claro, cuando pensamos en los países del sur global, muy probablemente es porque lo necesitan y porque no tengan las capacidades para poder gestionar un recurso tan valioso para la humanidad. Entonces, la afectación sobre la soberanía, la posibilidad del pueblo ecuatoriano en el presente y en el futuro de autodeterminarse, se ve seriamente soslayada. Y si lo tomamos como un principio de acción a nivel global, extremadamente preocupante, porque más allá de la administración de los recursos que son sensibles, los recursos marinos, en este caso tenemos la consideración de deuda de los gobiernos en manos de privados. Los mismos agentes privados que han financiado esta operación tienen una meta 30 veces más grande de lo que han logrado con este canje. Entonces,
vamos a terminar con acreedores privados, que no son ni siquiera los convencionales, a los cuales nosotros vamos a tener que terminar rindiendo cuentas. O sea, una pésima negociación. ¿Cuál es la alternativa que se plantea, Aldo? Bueno, lo que nosotros hemos estado proponiendo es, primero que nada, los canjes tienen que servirle a los países para reducir su deuda, y no son un sustituto para reducir la deuda. O sea, si un país que necesita reestructuración de deuda, tiene que reestructurar su deuda. No hay otra solución. Ahora, ¿qué pasa ahí? Una parte de la deuda que de pronto puede ser sujeta a un canje, en el sentido de decir, ok, después que el país ha llegado a una situación de deuda sostenible, hay otra parte de deuda que quizás se puede condonar y esos ahorros se pueden destinar a un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que plantearlo en términos de una escala que además les permita a los países que el costo de transacción de estos canjes también tiene que ser algo manejable para los países, ¿no? O sea, tener un costo de transacción enorme para algo que termina rindiendo muy poco beneficio tampoco tiene sentido. Y después, la experiencia de los canjes en el pasado, lo que se solía ocurrir, y estos eran canjes bilaterales donde no había un intermediario, ¿no? Como en este caso, era el acreedor condonaba la deuda y después se establecía un mecanismo de gobernanza que era un ente binacional, ¿no? Se decía, entonces había representantes del Estado acreedor, representantes del Estado deudor, y había participación de la sociedad civil, había mecanismos a través de los cuales también, que tampoco siempre funcionaron de manera perfecta, pero había mecanismos a través de los cuales uno puede decir, ok, hay una participación, no solamente en el diseño de cuáles son los objetivos que se van a tratar de alcanzar con el canje, pero también en el monitoreo, ¿no? Después de que se estén cumpliendo esos objetivos. Todos estos aspectos de gobernanza que son los que de algún modo hacen deseable la experiencia, esos son los que nosotros pensamos que tienen que ser parte del canje de cambio, del canje de deuda por clima. Y la participación de los privados, yo creo que acá lo que es importante entender también es que los privados en este momento tienen en sus manos un 60% de la deuda de los países en desarrollo. Entonces, pensar en canjes de deuda por clima a la antigua, en el cual el acreedor bilateral perdonaba la deuda, tampoco va a promover mucho beneficio. Tiene que haber una participación de los privados, pero la participación de los privados tiene que ser en el sentido de que deuda que ellos tienen sea parte de lo que se condona. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, el privado tiene cierta acreencia contra el país y va a perdonar esto a cambio de que esos ahorros vayan, ¿no? Y ahí entra, y ahí sí de pronto el privado que digas, ¿no es cierto? Estamos cumpliendo con nuestras directrices ambientales y sociales, ¿no es cierto? Y por eso es que tomamos esta acción. Pero acá lo que vemos es lo opuesto, lo que vemos es el sector privado entrando para beneficiar y hacer una ganancia a partir del canje. No vemos que haya un sector privado realmente condonando deuda, ¿no? Entonces creemos que esto tiene que ser parte también del marco para los canjes de deuda por clima en el futuro. Sí, claro, hay un sector privado que no es consciente y además hay un sector público desde los gobiernos que son débiles en esto, ¿no? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tan necesario sería trabajar en bloque como región en este tema del canje de deuda por clima, ¿no? Próximamente va a haber una cumbre convocada por el presidente Lula en la cumbre de la Amazonía, ¿no? Con los presidentes integrantes de los países amazónicos, y ahí yo creo que ese espacio puede ser un escenario interesante para tocar este tema, ¿no? Daniel, ¿tú sabes algo? Porque tengo entendido que las organizaciones de la sociedad civil también van a participar en esta cumbre. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Sí, de mi conocimiento, una tesis central que ha promovido, por ejemplo, el presidente Petro está siendo respaldada y es buscar canjes de deuda multilateral, particularmente con el FMI, en términos justos, que reemplace esta estructura tan compleja. En vez de tener
un vehículo especial de esta operación que está registrado en Irlanda, porque la ONG está en Delaware, pero el vehículo especial de giro está en Irlanda. Ambos con una estructura de paraíso fiscal evidente. Se puede reemplazar por un canje respaldado por Naciones Unidas con acceso a garantías del sistema multilateral que no asocie condicionalidades y que permita, en efecto, emitir bonos que reestructuren la deuda en más largo plazo con mejores tasas y en mejores condiciones. Entonces, la oportunidad de tener alivio de deuda, renegociación de deuda, es un objetivo claro, es un objetivo que a todos nos conviene. Y aprender de este canje, de sus errores, nos puede permitir generar un modelo distinto. Recuerden que para que resulte un canje, lastimosamente hemos creado incentivos perversos. El país tiene que estar extremadamente endeudado y tener un riesgo país que sobrepase los 1.800 puntos. ¿Para qué? Para terminar beneficiando normalmente los grupos de poder que nos llevan a ese endeudamiento. Si uno pudiese ver quiénes son los tenedores privados de los bonos que se han canjeado, muy probablemente a lo mejor terminaríamos con agentes privados de nuestros propios países. Entonces, esa necesidad de transparentar, de tener una gobernanza certera, de hacer que económicamente esto tenga sentido, pero también desde el punto de justicia, son fundamentales. Me parece que son las ideas fuerzas que lleva la sociedad civil, tanto a los encuentros de París, que se aproximan, como al encuentro que se tendrá en el contexto de la Amazonía. Así es, hay que cambiar las reglas de juego, como bien dices, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias, Daniel Ortega y Aldo Cagliari, por su participación en el programa. Vamos a seguir abordando este tema. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad ambos. Muchas gracias.